pues en la guía vienen puros casos clínicos y yo les recomiendo que, como hay términos nuevos que a veces no sabemos, así busquen, lo googleen, que tengan un concepto así general, aunque sea, y luego comiencen a investigar más de acuerdo al tema. Y así poco a poco van a ir desglosando el caso clínico. Vayan leyendo siempre del tema con anterioridad. O sea, si ya tienen la clase, la primera la asesoría, luego la clase teórica, ya es como un repaso, ¿no? Ahí se les va a quedar más en la memoria el tema. Y luego ya la siguiente semana van a tener su clase de seminario, le dan un repaso más y aseguro que ya lo van a tener clarísimo el tema y se les va a hacer más sencillo resolver el caso clínico. Luego, sí, para el seminario, yo les recomiendo que tengan como una tablita de los valores normales de hemoglobina, urea, creatinina en sangre, todos esos valores de laboratorio que aún no estamos llevando, pero sí en seminarios y al menos en mi caso que me tocó con el doctor Villanes, sí les va a preguntar bastante de eso, de los valores normales. Eso, apréndanselo o lleven su tablita también. ¿Qué más? Los libros que les recomiendo ya están en la carpeta del grupo de Teams. Ahí lo pueden ver. Ahí, esperen que estoy dejando entrar. Ya, ya, esos son los libros. El POR tiene muy buenos esquemas y te vienen como que con casos clínicos para que vayas viendo la fisiopatología y cómo es que se va alterando eso en un paciente, ¿no? Y eso nomás, si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a las clases, a los pretest, post-test o clases de seminario, ahí les puedo ayudar con total confianza, me escriben o me mandan un audio y yo les respondo en cuanto pueda. Así que eso nomás, les doy la bienvenida y espero que, bueno, sé que van a salir bien en el curso porque es muy bonito y bueno, les va a servir bastante, sobre todo para clínicas cuando ya pasen al siguiente ciclo. Y a ver, dicho esto, vamos a comenzar con la primera clase, ¿sí? A ver, ya. mm, A ver, tengo que comenzar la grabación. Mm, Ya comencemos entonces. Sí se puede ver, ¿verdad, chicos? Mm, ya. A ver, Disculpa, dejaste ¿me de pueden? compartir. ¿Se dejó de compartir? Ya, a ver, un momento. Sí, Mm, Ahora, ahora sí se ve. ya, gracias por avisarme. A ver, ya comencemos. Bueno, el primer tema, chicos, es la hipertensión arterial. Primero comenzamos con los temas de cardiología y la hipertensión arterial es un tema general que va a abarcar la mayoría de enfermedades cardiovasculares. O sea que a partir de la hipertensión arterial va a ser como ya un factor de riesgo muy fuerte para que se desarrollen las demás enfermedades cardiovasculares y por eso es que se comienza con este tema. Luego, ya, este es los contenidos que vamos a tocar y bueno. Antes de hablar en sí de la hipertensión arterial y su fisiopatología, vamos a comenzar a describiendo algunos conceptos básicos, ¿ya? Por ejemplo, la presión arterial. Bueno, ustedes ya deben tener una idea o saber lo que es la presión arterial, ¿verdad? En general se define como la presión que ejerce el paso de la sangre sobre las paredes de la arteria, ¿ya? Esa es la presión arterial y va a estar delimitada por esta fórmula que vemos acá, que es presión arterial por gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Uy. Ya. Entonces, como sabemos, el gasto cardíaco va a ser el volumen de sangre que se va a eyectar desde el ventrículo, desde acá, del ventrículo izquierdo, por la arteria aorta en un minuto, ¿ya? Y esto va a ser igual a 5 litros por minuto. Ese es el gasto cardíaco. Y el otro factor es la resistencia vascular periférica, que prácticamente está regida por si los vasos sanguíneos se contraen o se dilatan. Más adelantito voy a explicar esto,
ya más a detalle porque es parte de la fisiopatología. Ahora, la presión arterial también va a tener dos factores, que es la presión sistólica y la presión diastólica, ¿ya? La presión sistólica se refiere a la presión que se genera cuando la sangre sale desde el ventrículo. O sea, esta es la presión sistólica, ¿ya? Y la diastólica va a ser la presión que hay en el corazón cuando este se relaja, en las arterias cuando este se relaja. Y por eso la sistólica siempre va a ser va a ser la máxima presión, porque el corazón necesita una cierta fuerza para contraerse y expulsar toda esa sangre que llega hacia todos los tejidos. Entonces, sabiendo esto, la hipertensión arterial vendría a ser, ahí su nombre lo dice, hiper se refiere a que está por encima de lo normal. Entonces, la hipertensión arterial vendría a ser la presión arterial que está por encima de los parámetros normales, como está acá. Acá nos dice, esto está en su PPT también, y acá nos dice es una condición clínica crónica. Y crónica, con crónica nos referimos a que va a perdurar en el tiempo. Es por eso que la hipertensión arterial también se le conoce como el asesino silencioso, ya que pues en sí no tiene signos y síntomas característicos, sino que se va a detectar recién cuando, digamos, un paciente viene a la consulta, se le miden los signos vitales y resulta que le toman sus 3 medidas y ya sale que es hipertenso. ¿Y cuándo vamos a decir que es hipertenso? Pues cuando tiene ya más de 140 de sistólica y 90 de milímetros de mercurio en la presión diastólica, ¿ya? Acá tenemos, esa tablita también está en su PPT y pues los valores óptimos son menores a 120/80, los normales 120/129 y 80/84 y cuando ya es normal elevado prehipertensión es a partir de 130 y desde 85 en la diastólica. Y a partir de acá, a partir de 140 ya es hipertensión, ya 140 y es hipertensión. Y vamos a tener hasta el grado 3. Y como vemos, una manera más sencilla de aprenderse esto de los grados, como vemos acá, va de 20 en 20, ¿no? En la sistólica. Y en la diastólica va a ir de 10 en 10. Entonces, si la de grado 1 comienza en la 140, la de grado 2 le aumentamos 20, comienza en 160 en la sistólica y la de grado 3 va a ser mayor a 180. Y en la diastólica ya pues va a aumentar de 10 en 10, ¿no? De 90 a 100 hay 10, entonces la de grado 2 va a ser de 160 sobre 100 y la de grado 3 mayor a 180 sobre 110. En cuanto a la sistólica aislada, ya es algo que se da conforme va pasando la edad, ¿no? Conforme vamos envejeciendo, nuestras arterias se van a poner más rígidas, entonces la presión sistólica es la que va a subir. La diastólica no se altera porque, como dijimos, es la presión que ejerce la sangre cuando llega al ventrículo, cuando está en estado de reposo y se está llenando el corazón de sangre para luego bombearla, ¿no? Entonces, esta no se altera, solo la sistólica. Y por el propio endurecimiento de las arterias conforme vamos envejeciendo. Ahora siguiente. Algunos conceptos que tenemos que recordar es sobre la circulación. Tenemos que tener claro cómo es que va la circulación, ¿no? Y comenzamos acá, desde el ventrículo izquierdo, donde va a llegar la sangre. Luego se expulsa por la arteria aorta, llega hasta los tejidos, deja el oxígeno. Luego se va a convertir en arteriolas, capilares, hace su intercambio gaseoso, perdón, deja el oxígeno en los tejidos y recoge el dióxido de carbono y los desechos. Y acá se va a convertir en vénulas, venas, va a volver a la aurícula derecha, va al ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar, llega hasta la circulación pulmonar, es decir, ya va a llegar a nivel de los alvéolos, donde va a hacer el intercambio gaseoso y la sangre se va a volver a oxigenar y va a volver a entrar a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Y luego se repite todo ese proceso. Recordemos también que pues fisiológicamente tenemos dos corazones, el izquierdo que maneja altas presiones y la sangre oxigenada y el derecho que maneja las bajas presiones y la desoxigenada. Luego también, acá tenemos el diagrama donde lo vemos ya más lineal. Esto ya está el orden en que va pasando la sangre por todo el organismo acá se ve.
Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que en cuanto a la presión arterial, como vemos acá, si nos fijamos, de todos estos entre la aorta, las arterias y las arteriolas, es la arteriola la que tiene mayor cantidad de músculo liso, ¿ya? Esto representa el músculo liso. Y en el músculo liso, pues es el que se va a encargar prácticamente de contraer o dilatar los vasos sanguíneos. Entonces, en las arteriolas, como tienen mayor cantidad de músculo liso, va a estar más propensa a estos cambios. Y es por eso que se dice que las arteriolas son las que principales reguladoras de la presión arterial. Porque, como vemos, la resistencia vascular periférica, que está regida por la vasoconstricción o vasodilatación, ya regula la presión arterial. Entonces, ahora sí pasamos a la fisiopatología. Ya. Pasando acá, volvemos a esta fórmula. Y tenemos que recordar que el gasto cardíaco también se está regido por dos factores, ¿no? Por el volumen de eyección y la frecuencia cardíaca. Recordemos entonces que el volumen de eyección en promedio es 70 mililitros. Y la frecuencia cardíaca, bueno, sabemos que es de 60 a 100, pero acá lo consideran 70 latidos por minuto. Estos dos factores se van a multiplicar y nos va a salir 4.900 mililitros por minuto, ¿no? Y se redondea a 5 litros por minuto y así obtenemos el gasto cardíaco. Ya, ahora hay que saber también que dentro del gasto cardíaco va a haber la precarga y la poscarga. A ver, si recordarán, la precarga es la cantidad de sangre que llega al ventrículo, ¿ya? Y la poscarga va a ser la resistencia que se opone a la salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo por la arteria aorta. Esos dos conceptos ya hay que tenerlos claros. Además que esta precarga se rige por la ley de Frank-Starling. Y la ley de Frank-Starling nos dice que a mayor volumen va a haber mayor fuerza de contracción. Es decir, que si llega mayor volumen acá al ventrículo izquierdo, se va a necesitar que el corazón se contraiga con más fuerza para poder llegar a expulsar toda esa sangre y que llegue a todos los tejidos del cuerpo. Y bueno, la postcarga también está relacionada con la resistencia vascular periférica porque es una resistencia que se va a poner a que salga la sangre por la arteria aorta. Y ya, acá en caso de la resistencia vascular periférica, como dije antes, puede ser por vasodilatación, puede verse alterada por vasodilatación o por vasoconstricción. En la resistencia vascular periférica está la ley de Pouseville. No sé si se acuerdan, creo que la vieron en física, creo que en segundo ciclo. Creo que se escribe. Ya. La ley de Pouseville nos dice que en términos fisiológicos, ya en este contexto, nos va a decir que a más vasodilatación va a haber menos resistencia. O sea, si tenemos una arteria, no es lo mismo tener una arteria que esté así que esté así. Nos dice prácticamente que a mayor radio va a haber menor resistencia. Eso nos dice la ley de Pouseville. Entonces, cuando tenemos un vaso sanguíneo que está dilatado, va a haber menos resistencia periférica, pero cuando hay vasoconstricción, la resistencia vascular periférica va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, cuando alguno de estos factores, cualquiera de estos incluidos el volumen de eyección o la frecuencia cardíaca se ve alterado, también va a alterar a la presión arterial. Por ejemplo, si aumenta el volumen de eyección, aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar también el gasto cardíaco. Y si por otra razón aumenta la resistencia vascular periférica, también va a aumentar entonces con estos dos factores la presión arterial. Es así pues como que cualquier factor que haga que el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica aumente, va a favorecer que la presión arterial también esté aumentada. Y, ya, en caso de la precarga me olvidé decirles que dijimos, es el volumen que llega al corazón y esto también está regulado por lo que es el riñón, ¿ya? Acá la precarga, o sea, el riñón se va a encargar de varias cosas que también lo voy a explicar ahorita.
sobre todo acá destaca la reabsorción de sodio y agua, porque cuando se reabsorbe sodio, a ver, ya le vamos a pasar a esto. Digamos que este es el túbulo renal. Normalmente hay cierta parte del sodio que se va a excretar, ¿ya? El sodio llega al túbulo y el túbulo lo dirige, lo mezcla con lo demás para luego sacarlo por la orina. Pero cuando hay un exceso de sodio, y acá comienza lo patológico, cuando hay un exceso de sodio que puede ser porque consumimos mucha sal en la dieta o consumimos muchos de esos golosinas que dicen alto en sodio, entonces el riñón ya parte de lo que iba a excretar en la orina no va a poder, como que el sodio no, es como, a ver cómo lo explico, el riñón tiene como un límite, entonces de tanto sodio que va a haber, la función del riñón no va a ser suficiente para excretarlo todo y parte de ese sodio entonces se va a quedar en la sangre, porque si no está en los túbulos, acá está el espacio extracelular. Digamos que este es el espacio extracelular y dentro del espacio extracelular están los vasos sanguíneos. Entonces, el sodio que no va a poder pasar a los túbulos renales se va a quedar en este espacio y se va a quedar en el vaso sanguíneo. Y recordemos que por donde vaya sodio va el agua, eso siempre va a pasar. Si hay sodio entonces en la sangre, si aumenta el sodio en la sangre, también va a aumentar el agua. Si aumenta el agua, entonces va a aumentar la volemia, que es la cantidad de sangre. Entonces, hay más cantidad de sangre, la precarga va a aumentar, porque si hay más sangre va a llegar, esta sangre se va a dirigir al ventrículo y el ventrículo va a tener más sangre que expulsar. Entonces va a aumentar el volumen de eyección, va a aumentar el gasto cardíaco y así es que va a aumentar la presión arterial también. En cuanto a la vasodilatación y vasoconstricción, también está otro mecanismo que es el sistema adrenérgico. ¿Ya? El sistema adrenérgico principalmente se encarga de generar esta vasodilatación o vasoconstricción. Y también hay el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que no solo se encarga de generar vasodilatación o vasoconstricción, sino también influye en la reabsorción de sodio. Y acá lo vamos a ver más a detalle. Ya. Entonces, estos van a ser los mecanismos que van a regular la presión arterial. Hasta ahora tenemos tres, ¿no? La ingesta de sodio, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema adrenérgico. Y ahorita vamos a explicar cada uno. Ya. Entonces, en la regulación de la presión arterial, van a haber reguladores rápidos. Estos reguladores rápidos quiere decir que se activan cuando hay cambios bruscos en la presión. Por ejemplo, cuando estamos echados y nos paramos de golpe, no sé si han sentido un mareo. A muchos les ha pasado que se paran de golpe y como que se marean un poco. Y eso se llama hipotensión ortostática. También lo van a ver en sus casos clínicos. Y eso ocurre porque al pararnos, en cambiar de posición por la propia gravedad, nuestra presión arterial tiende a caer por un momento. Entonces lo que el cuerpo hace, dice, uy, no, se nos cayó la presión, hay que subirla rápidamente porque nos puede dañar, ¿no? Nuestros vasos sanguíneos. Y se activan los que detectan estas bajas de presión súbita, van a ser los varoreceptores, que ya deben haber escuchado de ellos, y los quimiorreceptores. Ya. Los paroreceptores se van a encontrar en el callado aórtico, es decir, en estas zonas, y en los estos cuerpos carotídeos ahí. Y hay que aclarar que estos paroreceptores son un tipo de células especializadas, ya que van a estar en esas zonas. Entonces, digamos, cuando hay una subida de presión, el varoreceptor que está en estas arterias va a sentir como que lo presiona así y va a decir, uy, no, como que me están chancando mucho, ¿no? Hay que mandar señales para que reduzcan la presión. Entonces va a mandar estas señales mediante distintos nervios. Si en caso estos receptores detectan la subida de presión en el callado aórtico, entonces van a mandar sus señales por el nervio vago. Y si están en los cuerpos carotídeos, en el arco carotídeo, van a mandar sus señales por el nervio glosofaringeo. ¿Y lo van a mandar hacia el bulbo? El bulbo es el centro que va a regular la presión. Entonces,
le manda estas señales al bulbo diciendo que hay exceso de presión en nuestras venas, en nuestras arterias, perdón, y el bulbo va a mandar señales, otras señales al corazón, específicamente al nódulo auriculoventricular. Porque recordemos que en el corazón está este sistema eléctrico, por el nódulo es sinusal, el marcapaso cardíaco, y el nódulo auriculoventricular. Entonces, llegan estas señales al nódulo auriculoventricular y lo que le va a decir, oye, retrasas tu señal porque no queremos que siga subiendo la presión, porque recordemos que por donde pasa el impulso eléctrico va a haber contracción. Entonces, le dicen al nódulo auriculoventricular, haz que tu impulso sea más lento. Entonces, el impulso va a ser más lento por esta zona y se va a retrasar que el impulso llegue acá. Como el impulso va a tardar en llegar, entonces la contracción que se realiza en este nivel va a tardar más. Si se reduce el periodo en que se realiza contracción y contracción, entonces se va a reducir la frecuencia cardíaca. Y como vimos en la fórmula de acá, si reducimos la frecuencia cardíaca en este caso, va a reducir el gasto cardíaco y va a favorecer la reducción de la presión arterial. Es así como los vasoreceptores van a ayudar a este control. Entonces tenemos que los vasoreceptores van a disminuir la frecuencia cardíaca y van a favorecer a la disminución de la presión arterial. Hasta ahí. Y luego, por otro lado, los quimiorreceptores son los que se van a encargar eh, no solo de regular la presión arterial, porque en realidad los quimiorreceptores lo que hacen es sensar el oxígeno en sangre, ¿no? Necesitan que haya una buena cantidad de oxígeno para que llegue a los tejidos y así, pues, los tejidos recogen ese oxígeno, generen ATP y puedan hacer sus funciones normales. Los quimiorreceptores, cuando detectan una disminución de oxígeno en la sangre, también se van a encontrar en estas zonas, ¿ya? Van a mandar estas señales al bulbo, pero esta vez el bulbo lo que va a hacer es que también va a mandar señales ya al corazón, pero va a mandar estas señales, o mejor dicho, va a hacer que se liberen ciertas sustancias que son la adrenalina y la noradrenalina. Es acá donde ya comienza a formar parte del sistema adrenérgico. En el corazón entonces van a haber unos receptores específicos, ¿ya? Estos receptores se llaman receptores adrenérgicos porque justamente son estos receptores los que se unen la adrenalina y noradrenalina. Son específicos para estos dos. Entonces, estos receptores justamente se encuentran en el corazón. Hay de varios tipos, pero en el corazón están los que son los beta 1. Entonces, el bulbo manda sus señales, hace que se libere adrenalina, noradrenalina. Estos se van a unir a sus receptores beta 1 y como recordaremos, lo que hace la adrenalina y noradrenalina en realidad es aumentar, va a generar un inotropismo positivo y cronotropismo positivo. Que en palabras simples, el inotropismo positivo es que aumenta la fuerza de contracción del corazón y el cronotropismo positivo es crono de tiempo, aumenta la frecuencia cardíaca. Prácticamente hace eso. Entonces, al contrario que los vasoreceptores, los quimiorreceptores van a aumentar la presión arterial, porque aún estamos hablando de la regulación de la presión arterial normal, no es algo que, eso es lo que pasa normalmente aún. Ya, listo. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Me dicen si estoy yendo muy rápido o quieren que repita algo o estoy yendo muy lento. Me dicen nomás para poder mejorar y así me avisan. O todo claro hasta el momento. Sí, está Yo la Micaela. también. Sí, sí, ¿podrías repetir la parte de los reguladores rápidos, la parte del bulbo? O sea, ¿cómo Ah, es que ya. llegaba? Sí, sí, podrías repetir esa parte. Ah, ya, ok. Ya, mira. Acá, ahí se ve esto, creo. Ya, mira. Es que voy a borrar esto. Ya. Lo que pasa es que, digamos, cuando estos varoreceptores y quimiorreceptores están
recuerda que están en esta zona, ¿ya? En el callado aórtico, que son células que van a ascensar, o sea, están en contacto con la sangre prácticamente. Entonces, si los baroreceptores en este caso detectan que la presión se alza, van a sentirse como apretaditos, ¿no? Entonces, va a mandar esas señales y estas señales llegan al bulbo por los nervios vago y glosofaringio. O sea, mira, este es el nervio vago. Acá estos baroreceptores mandan señales por este nervio y este nervio llega hasta el bulbo en realidad. Acá está cortado, pero en realidad este nervio va hasta el bulbo, ¿ya? Igualito con los que se encuentran en el arco carotidio. Estos van a mandar señales por este nervio, pero este nervio es el glosofaringio. O sea, mandan señales cada uno por su nervio. El vago, en parcanal 10, y el glosofaringio, que es el 9. Así llegan al bulbo. Y del bulbo ya mandan otros nervios, o sea, llevan señales por otros nervios hacia el corazón. Cuando son los varoreceptores, van a mandar las señales hacia el nódulo aurículo-ventricular para que enlentezca su impulso eléctrico y así disminuya el periodo disminuya cada contracción y aumenta, o sea, el tiempo que hay entre contracción y contracción va a aumentar. Entonces va a ser más lento y por eso se reduce la frecuencia cardíaca. Y cuando son los quimiorreceptores, va a tener el mismo camino. Por el nervio vago, llega al bulbo, manda sus señales y pues va a liberar adrenalina y noradrenalina, porque por los nervios va a liberar como esos neurotransmisores y las hormonas. Son como bolitas así, imagínense como llega el nervio y libera sus bolitas. Y esas bolitas se van a unir a sus receptores del corazón. Se une la adrenalina al receptor beta 1, receptor adrenérgico beta 1, y va a generar, esto también lo van a ver en farmacología, y ya ocurre todo un proceso, pero el fin es que se produce un inotropismo positivo, es decir, que aumenta la fuerza de contracción, y un cronotropismo positivo, que aumenta la frecuencia cardíaca. Ah, ya. ¿Hasta ahí entendiste? O Sí, si y quieres... en el caso de los varoreceptores, ¿en qué parte me mencionaste que estaban? En las células endoteliales del vaso, ¿no? Claro, o sea, O dónde? los varoreceptores son como células, pero están, digamos, o sea, este es ya el callado aórtico. El callado aórtico en realidad es una porción de la arteria aorta, ¿ya? Entonces los varoreceptores, digamos, se van a encontrar acá. Y la sangre va a seguir pasando, pero cuando aumenta la presión de esta sangre, va a tener más contacto con las paredes. Y en las paredes están los varoreceptores. Y ahí es donde van a detectar que ha aumentado la presión. ¿Ahí está bien? Están Y los, por dentro de por dentro de la ajá, pared, ¿no? claro, en contacto con la sangre. Puede ser como parte del endotelio, solo que son otro tipo de células que ya están especializadas en detectar esos cambios de presión. Y lo Ah, ok. mismo pasa en los cuerpos carotídeos, ¿no? Este es tu cuerpo, tu arteria carotidia y están acá los varoreceptores. Ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, y en el caso de los quimiorreceptores, ¿en qué parte se encontraban? También en los mismos lugares, en el cuerpo Ok. carotidio y en el cuerpo, en la arco aórtico y en los cuerpos carotidios, en el arco carotidio. Y igualmente dentro de las paredes arteriales en contacto con la sangre. Ajá, exacto, En ese porque caso es mandan, como, sí, sí, ¿qué mandan? Mencionaste que mandan químicos, creo. ¿O cómo no, hacen para los mandar? quimiorreceptores, o sea, recuérdate por la palabra quimio. Quimio es que los quimiorreceptores en realidad detectan las variaciones de oxígeno en la sangre. Es como que los quimiorreceptores están igual que los varoreceptores, están en las paredes arteriales, pero en la parte interna, en contacto con la sangre. Y como están en contacto con la sangre, pueden detectar más sus variaciones. Si la sangre tiene más oxígeno, menos oxígeno, es como que le dan una probadita. Y si detectan que tiene menos oxígeno, ahí se activan los quimiorreceptores y mandan las señales para que se produzca, pues, aumente la frecuencia cardíaca y aumente la fuerza de contracción. Porque cuando tenemos menos oxígeno, el organismo es así, ¿no? Siempre que detecta algún cambio, lo primero que hace el organismo es buscar una compensación. Entonces, si hay menos oxígeno,
el corazón lo que va a pensar, el organismo lo que va a pensar es, uy, no, si tengo menos oxígeno, entonces, ¿cómo van a funcionar mis tejidos? Porque no les va a llegar suficiente oxígeno. Mejor le hago que llegue más sangre para compensar eso, ¿no? Y así aumenta la cantidad de oxígeno que llega. Y es por eso que aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, buscando esa compensación. Y eso, entonces, los ferroreceptores prácticamente disminuyen la presión arterial, o sea, son más sensibles a detectar el aumento de la presión y por eso cuando lo detectan hacen que la presión baje como compensación. Y los quimiorreceptores son más propensos a detectar la baja de oxígeno y por eso hacen que la presión aumente para compensarlo. ¿Entiendes? ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Y una última pregunta. Sí, Los lo que quieres. quimiorreceptores, cuál es el, se podría decir, lo que se une con el receptor beta? O sea, ¿qué compuesto es? Ah, ya, mira. Los quimiorreceptores, en realidad, eso es aparte ya. Los quimiorreceptores son células que están en el endotelio y detectan los cambios de oxígeno. Pero en realidad, digamos que este es el nervio, ¿ya? Los nervios que salen del bulbo raquídeo. Y recuerden, ya vamos a pasar sistema nervioso. Acá, o sea, van a tener ciertas vesículas, ¿ya? Este es como, ya, las neuronas, ¿ya? Estas son las neuronas. Y dentro de las neuronas hay vesículas. Y dentro de estas vesículas están algunos neurotransmisores, estos puntitos celestes. Cuando llegan, ay, espérate. Ya, cuando llegan al receptor, digamos que acá está, este es el músculo cardíaco. Voy a poner de rojo para que se entienda mejor. Este es el músculo cardíaco, ¿ya? En el músculo cardíaco van a ver estos receptores, ponlo así, estos receptores. Entonces, cuando envían las señales del bulbo hasta el corazón, estas neuronas llegan y lo que hacen es liberar estas vesículas. Estas vesículas se abren y liberan su contenido. En este caso, lo que hay dentro de estas vesículas es noradrenalina y adrenalina, ¿ya? Son catecolaminas y estas catecolaminas puede ser noradrenalina o adrenalina, los dos liberan, pero hacen prácticamente la misma función. Se van a unir a este receptor. Llega la adrenalina, se une a este. Llega la noradrenalina, se une a este receptor. Es el mismo, ¿ya? Y este receptor tiene su nombre, es el beta 1. Y como se unen las catecolaminas, se va a llamar, es un receptor adrenérgico. Y bueno, luego que se unen esos receptores, dentro del miocito va a haber varios desencadenantes, pero esos ya son procesos que lo van a ver más en farmacología, del AMP cíclico, que le va a ver la proteína quinasa. La cosa es que después de que termine de hacer todos esos procesos, lo que va a generar es que haya mayor contracción de las células cardíacas, ¿ya? Al aumentar la contracción, pues prácticamente hace, si todas se contraen en conjunto, se contrae todo el ventrículo. Y es así como se produce el inotropismo positivo y el cronotropismo positivo. ¿Entiendes? Previamente llega la neurona con sus vesículas, libera el contenido de esas vesículas, sale la noradrenalina, la adrenalina, se une al receptor que está en el músculo cardíaco y hace su función, hace que el músculo haga su función. ¿Sí? Sí, sí entiendo. En la parte del cronotropismo, aumenta el Ujú. tiempo entre las contracciones, al igual que Ajá, al exacto. igual que ¿eso es el nódulo auriculoventricular también? ¿O el Es músculo que cardíaco? ya, el nódulo auriculoventricular más está centrado en la frecuencia cardíaca, ¿ya? El inotropismo positivo, la contracción, es más cuando ahí están los receptores de beta 1 para adrenalina y noradrenalina. Porque de por sí el nódulo auriculoventricular lo que hace normalmente, o sea, cuando no está estimulado, simplemente se encarga de que haya ese periodo de relajamiento del corazón para que se llene de sangre. Entonces, cuando se está llenando de sangre, el corazón no se puede contraer, pues, ¿no? Porque la expulsaría antes de tiempo. Entonces, cuando es estimulado este nódulo auriculoventricular, solo por los vasoreceptores en este caso ya, eso es lo que estimula, lo que va a hacer es que este tiempo de relajación se vuelva más duradero, dure más ese tiempo de relajación. Entonces, para que venga la siguiente contracción, van a tener que esperar más tiempo. Y es por eso que reduce la frecuencia cardíaca. Sí, sí, está bien.
¿Y cómo aumenta el cronotropismo? Es lo mismo que frecuencia cardíaca, ¿verdad? Claro, si es positivo, es que aumenta la frecuencia cardíaca. Si es negativo, disminuye. Igual con el inotropismo. Inotropismo positivo aumenta fuerza de contracción. Inotropismo negativo disminuye fuerza de contracción. Y al unirse con el beta 1, ¿cómo aumentaría el cronotropismo? Es como, eso ya es más procesos como bioquímicos, ya es a nivel Ah, ok, molecular. ok. Sí, Está eso bien. más sí lo van a ver, pero en farmacología. Ahí sí lo van a ver todo un diagrama, es todo un diagrama grandecito. No es tan complicado, pero es chévere. Sí lo van a ver en farmacología. Pero la aumenta la contracción es, ahí tengo un diagrama más adelante, es por la que se une la actina y la miosina, se juntan y pum, se genera la contracción. Va por ese concepto. Y lo Ah, van a ver ya. en Sí, está fármaco. bien. Todo Ya, claro, está bien. Gracias. ya. Si tienen alguna duda, chicos, normal, me avisan y yo les respondo. Si quieren que repita, les explico más lento, como quieran. Así que con confianza nomás. Ahora, ya. Bueno, ahora vimos los reguladores rápidos. Voy a borrar esto, que no se borre. Ya, no se borre. Y entonces van a ver los reguladores lentos en comparación, ¿no? Los reguladores rápidos es cuando hay cambios bruscos de la presión arterial. Y los reguladores lentos, su propio nombre lo dice, son los que se van a encargar de mantener la presión por más tiempo, pero dentro de sus rangos normales. Están ahí constantemente activados para que la presión no se suba o no se baje. Y acá el que más destaca, uy, ya, su mayor representante es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que lo van a ver mucho tanto en fisiopato como en fármaco también. Y entonces, ya, lo que hace, comienza así, es todo un proceso. Primero, el hígado va a secretar una sustancia llamada angiotensinógeno, ¿ya? Y el riñón, por las células yuxtaglomerulares, si se acuerdan por fisiología, se va a secretar la renina. La renina es una enzima, entonces lo que va a hacerle al angiotensinógeno es que lo va a convertir en angiotensina. Y ahí se ve. El angiotensinógeno es convertido en angiotensina 1 por la renina. Ya, esta es la primera enzima. Luego viene la segunda enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina 1. Y su propio nombre lo dice. Lo que va a hacer es convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Ahí fácil de recordar. De 1 pasa a 2. Y esta angiotensina 2 es la que va a hacer ya las funciones que nos importan, porque va a tener va a tener dos receptores, ¿ya? El que más, digamos que tiene más afinidad, y no se sabe por qué aún, pero donde más actúa es en su receptor AT1. Bien, o sea, esta es la angiotensina, va a venir a su receptor y se va a insertar en su receptor AT1 y va a desencadenar varias funciones, que son estas. Donde va a destacar la vasoconstricción, secreción de aldosterona y ¿de dónde está? Liberación de vasopresina, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué creen? Si es que hace todos estos factores, ¿qué creen que va a hacer? ¿Aumentar o disminuir la presión? A ver, ¿quién me responde? El valiente. Aumentar la presión arterial. Ajá, exacto. Ya, entonces, por un lado, eso va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por otro lado, si la angiotensina 2 se une a su receptor AT2, va a ser todo lo contrario. Miren, va a ser vasodilatación. Entonces, puede favorecer en parte disminuir la presión arterial. Pero por temas que aún no se conocen, hay más receptores AT1 que AT2. Entonces, la función que va a primar sobre todas es la que de acá. Entonces, va a tender más a aumentar la presión arterial. Entonces, ya. Luego, otra cosa importante acá es que una de las funciones de la angiotensina 2 es aumentar la secreción de aldosterona, ¿ya? La aldosterona se secreta en la glándula suprarrenal, por la zona glomerular, pero lo que va a hacer esta aldosterona es aumentar la reabsorción de sodio. Y como dijimos antes, si aumenta la reabsorción de sodio, va a aumentar la reabsorción de agua. Y bueno, voy a aclarar eso porque he visto que algunos se confunden mucho con el término de reabsorción. Cuando decimos reabsorción, nos referimos a que
se va a ir a la sangre. Previamente, la sustancia se va a la sangre. Se reabsorbe, se va a la sangre. Es lo mismo. Entonces, si se va el sodio a la sangre, jala agua a la sangre, va a aumentar la volemia, el volumen de la sangre. Y otra vez va a suceder esto que vimos según la fórmula. Ya va a aumentar el volumen de sangre, va a aumentar la precarga, va a aumentar el volumen de eyección, va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial. Y así es como la regula el sistema renina-angiotensina. Esta diapositiva está en su PPT y es muy útil, me parece chévere. ¿Y por qué vemos? Ay, perdón por el ruido. A nivel arterial, la vasoconstricción o la vasodilatación determina la resistencia vascular periférica. En el riñón y en la glándula suprarrenal y en el cerebro, también en cuanto a la estimulación de la sed, o sea, cuando se estimula la sed en el cerebro, lo que va a hacer es que, a ver, se libera la enzima, la vasopresina o la hormona antidiurética. Porque cuando tenemos sed, lo que queremos es, pues, tomar agua, ¿no? Mantener el agua en nuestro cuerpo. Entonces, la hormona antidiurética, como su propio nombre lo dice, es antidiurética. Evita la diuresis, o sea, que evita que eliminemos agua por la orina, evita que orinemos. Entonces, esta hormona antidiurética va a hacer que el agua se mantenga dentro de nuestro organismo. Si se mantiene más agua dentro de nuestro organismo, también va a favorecer a que aumente la volemia. Es por eso que también favorece a que aumente la presión arterial. Y bueno, el sistema nervioso simpático aumenta la resistencia vascular periférica porque lo que hace principalmente el sistema nervioso simpático, en este caso, es liberar adrenalina y noradrenalina que se van a unir a sus receptores adrenérgicos. Ay, me olvidé mencionarles acá. Le dije que hay varios receptores adrenérgicos, ¿ya? En el endotelio, también, así como hay beta 1 en el corazón, en el endotelio van a haber otros receptores. Se llaman los alfa 1. Entonces, cuando se libera la adrenalina y noradrenalina, digamos, ya se activaron los quimioreceptores y se liberó adrenalina y noradrenalina. Y van a ir a buscar sus receptores, ¿no? No se van con cualquiera, se tienen que ir con sus receptores específicos. En este caso, van a encontrar más rápido los del corazón, porque el bulbo es como que apuntado directo al corazón. Pero de todas maneras, pueden viajar, pueden llegar algunos hasta el endotelio, y ahí se van a encontrar con sus otros receptores que son los alfa 1. Y como tienen afinidad también por estos, ahí va a caer la adrenalina o noradrenalina, se va a unir a este receptor. Y bueno, este receptor prácticamente tiene las mismas funciones que el corazón, pero en el vaso sanguíneo. Lo que va a generar es vasoconstricción. Eso es lo principal. Alfa 1, vasoconstricción. Beta 1 va a aumentar frecuencia cardíaca, aumentar fuerza de contracción también. Y esos son los dos principales receptores adrenérgicos en este caso. Ya, y otro dato más es que el beta 1 además favorece la liberación de renina, ¿ya? Entonces también va en cierta parte a favorecer a que temporalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona aumente la presión arterial. Ya, ¿hasta ahí alguna duda con el sistema renina-angiotensina? Porque eso sí lo van a ver mucho también. ¿Alguna duda, chicos, o continúo? ¿Algo, una reacción? Ok, voy a continuar. A ver. Ya. ¿Qué hora es? Ya, comencemos con la etiología. Etiología es decir, cómo se produce, ¿ya? En sí hay dos, la hipertensión arterial se divide en dos. Puede ser primaria o idiopática. Idiopática es un término que se refiere a que no tiene una causa específica. Como les dije antes, la hipertensión arterial se le dice asesino silencioso justamente por eso, porque el 95% de los casos de hipertensión es idiopático, no tiene alguna causa.
Y cuando ya lo tienen, ya está complicada y ya tienen otros problemas cardiovasculares los pacientes. Entonces, eso es idiopático, no tiene causa específica. Y conforme el 95% de los casos. ¿Ya? Lo que sí se sabe es que un factor de riesgo muy predominante para este tipo de hipertensión es el consumo excesivo de sal. Cuando consumes excesiva sal, ya les expliqué que el riñón entonces no va a tener como suficiente, no va a abastecer todo para que, no va a tener suficiente funcionalidad para que todo el sodio se elimine por la orina. Entonces parte de este sodio se va a quedar y va a favorecer a que aumente la presión arterial. Y si esto es constante, eso es lo que puede generar ya la hipertensión arterial como diagnóstico. Ya, la hipertensión arterial secundaria, su nombre lo dice, es secundaria a otros problemas. Es decir, que tienen una patología que les conduce a desarrollar hipertensión. Ya, en este caso tenemos los problemas renales, renovascular, es decir, a nivel de cómo está irrigado el riñón, el parenquimal. Esto ya lo tienen en su PPT también, creo. Y solo vi una pregunta que vino en el parcial de estos, una pregunta en 2 años, creo. Pero de todas maneras, por si acaso, a nivel endocrinológico, el feocromocitoma, ya el feocromocitoma es un tumor que está en las glándulas suprarrenales. Entonces, si hay mayor número de células que en la glándula suprarrenal, va a haber mayor secreción de adrenalina o noradrenalina, porque acá es en la suprarrenal donde se secretan esas hormonas. Y ya saben lo que es la adrenalina y noradrenalina. Por eso es porque hace que aumente la presión arterial. El hiperaldosteronismo, exceso de enzima de hormona aldosterona. Entonces, ya sabemos también lo que hace la aldosterona, retiene más sodio, presión, hipertensión, ya. Hipertiroidismo, hipotiroidismo, lo vamos a ver ya cuando vamos a tener una clase de enfermedades endocrinológicas, hipercalcemia, hiperparatiroidismo. La pregunta que vi en el parcial decía que o sea, solo es hiperparatiroidismo. Si le sale que es un factor que produce hipertensión secundaria y si le sale hipoparatiroidismo, ese está mal. Así vino en el parcial, una vez. Bueno, coartación de la aorta ya es un problema congénito, que es cuando la arteria aorta, los niñitos nacen con la arteria aorta ya estrecha. Y cuando tienes una arteria estrecha, pues la resistencia vascular periférica está aumentada. Y ya, favorece la presión, la hipertensión. Medicamentos, también ya lo van a ver en fármaco también, los ANES, antiinflamatorios no esteroideos, vasoconstrictores, su propio nombre lo dice. Los neurológicos, la hipertensión endocraniana, ya lo vamos a ver también en otra clase. Y la apnea del sueño, que prácticamente es que una persona está durmiendo y de la nada deja de respirar, se cierra el glotis y deja de respirar. ¿Y qué pasa cuando dejas de respirar? Pues disminuye la cantidad de oxígeno. Y bueno, ¿quiénes sensan la cantidad de oxígeno? Los quimiorreceptores. Y entonces va a comenzar todo ese proceso de los quimiorreceptores que hacen que aumente la presión arterial. Y es por eso que también, por factores neurológicos, va a hacer que se aumente esta presión. Ahora, los factores de riesgo van a haber no modificables y modificables. Su propio nombre lo dice. Los no modificables están ligados a los antecedentes familiares y a causas genéticas. Ya eso no lo puedes cambiar porque así naciste. Si tienes parientes, si son hombres que han fallecido a la edad menor de 55 años por algún problema cardíaco, y si es hombre y tiene menos de 55 años y falleció por un problema cardíaco, puede ser tu tío, tu papá, tu abuelo, o tienes alguna tía, abuela que pues menor a los 65 años falleció por algún problema cardíaco, ya tú tienes una gran carga genética. Es decir, que tus riñones pueden ser más sensibles a la retención de sodio, o sea, ya van a estar acostumbrados a retener más sodio normalmente, ya es causa genética. Y tendrías que cuidar más, ¿no? Y en cuanto a la edad, ya ese es otro factor. Los hombres, cuando son mayores de 45 años, ya tienen más riesgo. Las mujeres mayores de 55 años también tienen más riesgo. Y acá vamos a ver un término que lo van a ver, creo que en su segundo o primer caso clínico de seminario, es que las mujeres, ya cuando son mayores de 55 años, ¿qué creen que les da? ¿Qué es lo que le da a las mujeres cuando son ya mayores de edad?
pueden... Menopausia. Exacto, menopausia. Entonces, cuando las mujeres normalmente, menopausia, menopausia, ya. Las mujeres normalmente generan estrógenos, ¿ya? Ahorita nosotros estamos generando estrógenos. Y los estrógenos son un factor protector para el endotelio vascular, ¿ya? El endotelio vascular, los estrógenos protegen a estas células endoteliales. Pero luego de la menopausia, lo que va a pasar es que estas células endoteliales van a estar desprotegidas. Y las células endoteliales no son células así nomás que están ahí, también secretan sus sustancias. Entonces, luego de la menopausia, lo que va a hacer es que normalmente el endotelio ya genera tanto radicales libres como antioxidantes. Los antioxidantes son los que em, contienen a estos radicales libres porque en exceso van a generar daño, ¿ya? Pero como ya no hay este factor protector que son los estrógenos, este endotelio va a ser más propenso a los daños. Los radicales libres van a hacer que se dañe más este endotelio, sea más débil y pues va a estar más propenso a varias enfermedades, ¿ya? Eso se llama disfunción endotelial, cuando el endotelio ya no funciona como debería serlo normalmente. Puede ser por la menopausia, por otros factores de riesgo modificables, que son los que vemos acá. El consumo elevado de sal, que ya lo vimos, el fumar, el consumo elevado de alcohol y alteraciones metabólicas, que bueno, ahorita les muestro un diagrama. Todos estos son factores que sumados a una mujer mayor de 55 años, menopáusica, van a hacer que el endotelio esté expuesto a varios agentes dañinos. Entonces, mientras más factores de riesgo tienes, más riesgo cardiovascular puedes tener y mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular. Eh, ¿Está bien eso? ¿Se entendió? Disculpa, ¿podrías repetir la parte de por qué el estrógeno era protector? Ya. El estrógeno em, en sí, a ver, es que lo que pasa, el estrógeno, digamos que contiene el balance entre radicales libres y antioxidantes, ¿ya? Cuando debe haber un balance, ¿no? Porque los antioxidantes son los que contienen a estos radicales libres. Los radicales libres en sí, digamos que son malos, no todos, pero la mayoría sí. Cuando se deja de producir estrógenos, lo que pasa es que el endotelio tiene una desregulación. Este balance se rompe y por alguna razón el endotelio tiende más a producir radicales libres. Entonces, cuando hay un desbalance, aumenta la producción de radicales libres. Los antioxidantes ya no pueden con todos los radicales libres que hay y siempre va a haber un exceso de estos. Al haber un exceso de radicales libres, van a comenzar a dañar el endotelio. Es como los radicales libres están... Ay, no puedo ver. Ay, ya. El endotelio libera esos radicales libres, ¿ya? Aquí quedan flotando, flotando, y pueden estar como, están cerca de ellos, así que los pueden dañar. Es como que los están lesionando, como que los raspan ahí. Entonces estos endotelios se van a poner más débiles y van a comenzar a ver como alteraciones en sus demás funciones. ¿Es esto bien? ¿Se entendió? Sí, entonces, solamente para aclarar, la función de los estrógenos es que mantiene el balance entre radicales libres y antioxidantes, ¿verdad? Ajá. Eso les va a venir en un caso clínico, pero les va a venir como en la anamnesis, le dice mujer de 60 años y el doctor les va a producir, a ver, ¿qué observan acá? Y ustedes tienen que decir ya, tenemos que como factor de riesgo la mujer es mayor de edad, por lo tanto, su endotelio está más propenso a una disfunción endotelial y encima es fumadora, uy, no, su endotelio ya debe estar con disfunción endotelial y así van a ir analizando. Eso es como les va a venir. Ya, a ver. Ahora sí, ¿se entendió, no? En el caso del feocromocitoma, ¿qué Ujú. significaba? Ya, a ver, lo voy a poner acá. El feocromocitoma es un tumor, ¿ya? Es un tumor. Y también lo van a ver en patología. El tumor va a ser
un conjunto de células que se han multiplicado bastante, han crecido, y hay bastantes, ¿ya? Y se forma esa masa. Esa masa es un tumor, es un conjunto de células en exceso y que se han crecido y se han deformado. Entonces, el feocromocitoma es ese tumor, pero está en la glándula suprarrenal. Si hay más células de la glándula suprarrenal, entonces esta glándula suprarrenal va a tener actividad en exceso, ¿no? Porque es como sus células se han multiplicado. Y de por sí la glándula suprarrenal secreta, a ver, adrenalina y noradrenalina. Entonces, si hay más células que secretan estas sustancias, van a aumentar, va a haber un exceso de vasoconstricción. Y es por eso que favorecen la hipertensión, porque si hay mayor vasoconstricción, va a aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Está bien? Sí, ya entendí. En el caso de Sí, idiopática, ¿qué significaba? Idiopática o primaria, ¿qué significaba? ¿Cuál era su nombre? ya. No tiene causa específica. Eso es idiopática. Ujú. Idiopática es como, no tiene una causa específica simplemente. Hay algunas patologías que aún no se han descubierto su causa. Y a ese se les dice, por ejemplo, hipertensión idiopática. Eh, es cuando no tiene una causa específica, así de simple. Ujú. Y eso que mencionas de la sal es una probabilidad. Claro, es como, no es que la sal lo produzca, sino que es como un factor de riesgo. Acá está, factor de riesgo modificable. Si consumes más sal, te va a dar hipertensión por aumento de la reabsorción, pero a nivel molecular, o sea, no, aún no se sabe específicamente cómo. Solo que consumes más sal, aumenta la cantidad de sodio en tu sangre, hipertensión. No es como que se sepa, me da hipertensión a nivel molecular mayormente, porque otras patologías sí tienen como su característica a nivel molecular. La sal es como, se considera más ya un factor de riesgo, pero es el factor de riesgo más conocido hasta ahora. ¿Todo claro? Ya estoy bien. Sí, Mm, gracias. ya. Pregúntenme más, chicos. Más bien, voy a creo que acelerar un poquito y sin una... Uy, sí, voy a acelerar, le voy a meterle nitro ya porque falta el porcentaje. Ya, ya esto es, ya. Rapidito vamos a hacer esto y normal si tienen dudas me dicen ya. A ver, comencemos ya. La obesidad, como dijimos acá, es un factor de riesgo modificable, ¿no? Alteraciones metabólicas. Dentro de las alteraciones metabólicas podemos encontrar pues dislipidemias, que es exceso de lípidos en sangre, obesidad, se- resistencia a la insulina, hipertensión. ¿Ya? Esas son alteraciones metabólicas. En cuanto a la obesidad, pues lo toco porque es algo muy común, ¿no? Ver a una persona obesa y ya, para que tú veas a una persona obesa, ahorita vamos a ver qué es lo que te puede pasar en tu mente que le puede estar pasando a la persona en su organismo, si es obeso. Ya, uy, ya, tenemos a alguien obeso, ya. Es decir, va a tener mucha grasa en el abdomen, grasa abdominal. Normalmente cuando hay grasa, siempre en el organismo lo que se produce es lipólisis, ¿ya? Lo voy a poner arriba, pero voy a dibujar. Ya. La lipólisis. La lipólisis, recuerden que lisis es de destrucción y entonces convierte estos lípidos del tejido adiposo que conforman la grasa abdominal en ácidos grasos. O sea, eso es lo que hacen. Ácidos grasos libres. Cuando decimos libres, nos referimos a que está en la sangre. Entonces va a haber ácidos grasos en la circulación. Y cuando hay ácidos grasos, a ver, se genera resistencia a la insulina, ¿ya? Porque cuando normalmente la insulina de por sí saben que reduce la glucosa en la sangre, pero también tiene muchas funciones, muchas otras funciones. Y una de estas es evitar el exceso de ácidos grasos en la sangre. Entonces, como hay un exceso de grasa abdominal, hay mucha grasa que se está
que está entrando en lipólisis. Entonces va a haber muchos más ácidos grasos en la sangre. Y para contrarrestar esto, se va a aumentar la secreción de insulina. ¿Ya? Se va a aumentar la secreción de insulina para tratar de regular eso. Pero al ver que hay más ácidos grasos que insulina de lo que, o sea, que insulina es como que la insulina está tratando, pero no llega, no abastece, no llega a eliminar todos los ácidos grasos de la sangre. Y el cuerpo sigue intentando, no vamos a meterle más insulina, sí se puede, sí se puede. Pero igual, la persona sigue comiendo su pollo a la brasa, todo, y los ácidos grasos siguen en exceso en la sangre. Entonces, llega un punto en que las células betapancreáticas, que son las que secretan insulina, ya no pueden. Llega a un tope, también lo vamos a ver en diabetes, y se genera la resistencia a la insulina, porque la insulina no va a hacer el efecto que debe, que es eliminar los ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos van a seguir en la sangre y ya, es hasta ahí. Y luego, cuando hay resistencia a insulina, también con el hígado que se encarga de como eliminar, es como ya la insulina cumplió su función, el hígado viene y barre la insulina, o sea, capta la insulina para metabolizarla y que pierda su función y ya usarla como usar sus desechos para otra cosa. Entonces va a haber una menor extracción hepática de insulina porque el hígado no puede aclarar. Aclarar se refiere a, digamos, limpiar o hacer que la insulina ya deje de funcionar, ¿no? Entonces, va a haber un exceso de insulina, va a haber, digamos, el hígado está tratando de limpiar la insulina, pero hay un exceso que se produjo para tratar de eliminar los ácidos grasos. Entonces, no puede, va a quedar insulina en la sangre y se va a producir la hiperinsulinemia. Y esta hiperinsulinemia es lo que va a producir lo siguiente, la hiperreactividad nerviosa simpática, es decir, más adrenalina, más noradrenalina, más vasoconstricción, aumento de presión. Luego, retención de sodio, aumento de presión. Hipertrofia vascular, hipertrofia es un término que también van a ver bastante y se refiere a lo siguiente, ¿ya? Digamos que este es el vaso sanguíneo, ¿ya? Esta es la pared del vaso, esta es otra pared del vaso, esta es la luz del vaso. La hipertrofia vascular se refiere que estos van a aumentar de tamaño. Si aumentan de tamaño, van a aumentar hacia adentro generalmente, hacia la luz. Entonces, esta luz va a... Ay, perdón. Eso. Sí se ve, ¿no? Ah, ya. Ya. Es que como estas paredes se engruesan, es como que en la luz la sangre va a tener menos espacio para pasar. Y recordemos, es como si hubiera una vasoconstricción. Si hay menos luz, la sangre va a tener menos espacio y va a haber mayor resistencia vascular periférica, lo que también favorece a la hipertensión. Y bueno, vasodilatación atenuada significa que hay menos vasodilatación. ¿Se entendió? No es tan importante que se aprendan esto, pero sí que la hiperinsulinemia, pues, por estos mecanismos ya genera hipertensión. Luego ya estos temas de dislipidemias los vamos a ver cuando veamos diabetes. Así que, ¿por ahí todo claro? Lo tomaré como sí porque tenemos que avanzar rápido, se me acaba el tiempo. ¿Sí? Dime. ¿Sí? Ah, ya, todo claro. Ok. Ya, por último, las complicaciones de la hipertensión. Esta prácticamente es la historia natural, o sea que cómo va a evolucionar la hipertensión. Desde la carga genética que tenemos ya, uy, no, mi papá, mi mamá es hipertenso, yo ya tengo mucho riesgo de desarrollar hipertensión si comienzo a comer grasa o consumo alcohol o fumo. O sea, es más fácil que se aparezca la hipertensión en mí. Ya, hay la carga genética. Si digamos que yo comienzo a fumar, ya comienzo a tener más riesgo de hipertensión, aumenta el daño endotelial porque de por sí el humo del cigarro llega hasta la sangre y comienza a dañar el endotelio. Comienzo a fumar, genero prehipertensión. Llego a mis 20, 40 años, no he cambiado mis hábitos, ya tengo hipertensión temprana. Sigo fumando, sigo comiendo grasa, tengo una hipertensión establecida. Y bueno, soy alcohólica ahora, comienzo a fumar, soy alcohólica, y ya de tanto daño que le he hecho a mi endotelio, ya no aguanta, comienzo a generar las complicaciones.
donde ya hay una evolución acelerada de por sí, porque no he cambiado mis factores de riesgo. Y estas son las más destacadas, que son las cardíacas, ¿no? Acá hay una hipertrofia ventricular izquierda, que, bueno, lo voy a explicar más cuando toquemos insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca congestiva e infarto agudo de miocardio. En los vasos, porque esto es en el corazón, y en las arterias va a haber arteriosclerosis, que ahorita lo vamos a ver. Va a haber aneurismas, que se pueden derivar de la aterosclerosis también. A nivel cerebral, isquemia, o sea que se forma un trombo, da peloso sanguíneo, no llega sangre al tejido, se muere el tejido. Ahorita lo vamos a ver también. Trombosis, bueno, el trombo, hemorragias. A nivel renal, nefroesclerosis, es decir, los vasos sanguíneos son más rígidos, no llega suficiente sangre al tejido renal y insuficiencia renal crónica. Esas son las complicaciones, las de acá. ¿Ya? Y como vimos, todo esto está influenciado por los factores ambientales. Si de por sí yo tengo una carga genética, le meto más daño a mi endotelio, ya de por sí ya fijo voy a tener una de estas complicaciones cuando sea grande. Y este es un diagrama que les puede servir para cuando vean un poquito el caso clínico, porque mire, tiene las manifestaciones clínicas, la fisiopatología acá y comienza acá, cuando aumenta la hipertensión y los diagnósticos de laboratorio, que también lo van a ver en casos clínicos, pero no van a profundizar, porque cuando haces análisis de laboratorio ya son para comprobar lo que tú razonaste en tu mente usando tu fisiopatología, ¿ya? Eso lo van a ver ya más para el caso clínico. Esto está en el libro de esquemas de fisiopatología que está en el grupo de Teams, en la carpeta, y ahí lo pueden ver. Y ahora sí, vemos qué hora es. Chicos, ¿quieren tomar un descansito de 10 minutos y continuamos, pero voy a demorar un poco más para terminar el segundo tema? ¿O quieren que continúe y lo haga rápido? A ver, me dicen para... Sí, dentro de 10 minutos sería. ¿Sí? ¿10 minutos? Ya, pero voy a demorar un poquito más o sea, voy a tratar de explicar rápido el segundo tema. Solo que supuestamente era 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, pero creo que me voy a pasar de 2 horas. Ya, entonces dentro de 10 minutos volvemos, ¿sí? Ya. Ya, ahora sí. Creo que se sale. Ya, ahora sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Ay, no puedo escucharlos. A ver, un momentito, voy a ver algo. Ya, ahora sí. ¿Alguien puede hablar para ver si les puedo escuchar, por favor? Ahora sí Eh, se ve la pantalla. Ay, ahora sí los escucho también. Ya, ahora sí. Bueno, vamos a continuar rapidito con el segundo tema. Como siempre, vamos a ver algunas definiciones
sobre la enfermedad coronaria isquémica. Primero hay que saber qué son las arterias coronarias, ¿ya? Vemos acá entonces las arterias coronarias. Primero está esta, ya, por donde estoy pasando mi puntero. Esta va a ser la arteria coronaria derecha. Y también tenemos la arteria coronaria izquierda, que en realidad es un tronquito. La que está seleccionada es esta de acá. Es la arteria coronaria izquierda. En el caso de la arteria coronaria izquierda, va a tener una ramificación que es la descendente anterior izquierda o interventricular anterior y la circunfleja izquierda. ¿Ya? Esta se da la vuelta y vemos por acá cómo se está dando la vuelta por detrás del lado izquierdo del corazón. Ya. Esas son las arterias coronarias, ¿ya? Eso es así, anatomía básica. Y lo que van a hacer estas arterias coronarias, como cualquier otra arteria, es traer sangre al tejido cardíaco, porque el corazón de por sí, que es el encargado de bombear la sangre a todo el organismo, también necesita suplir sus propias necesidades de sangre y nutrientes para funcionar bien, para que haga todas sus funciones de contracción, porque sin oxígeno, el corazón no se va a poder contraer. Si no se contrae, no vamos a tener sangre en nuestros tejidos y podemos morir. Nos va a dar un infarto. Así que ahorita vamos a ver eso. Otro concepto que hay que tener claro, acá vemos las capas de la arteria. Tenemos la túnica externa, están las fibras de colágeno y elastina, la túnica media, donde están las células musculares lisas. Acá en esta célula muscular lisa es donde están los receptores que les dije antes, los receptores alfa 1 en este caso, porque están en las arterias. Esta es de una arteria. Y la túnica íntima. En la túnica íntima, acá vemos las células endoteliales. Esta es la luz por donde pasa la sangre y el tejido conjuntivo. Acá ahorita vamos a ver, entre estas dos capas está el espacio subendotelial, ¿ya? Acá estaría el espacio subendotelial, que es muy importante y ya vamos a ver por qué. Ya, ahora también vamos a ver qué es la aterosclerosis. La aterosclerosis, como vemos acá, es la acumulación de colesterol entre la capa endotelial y el tejido conjuntivo. Es decir, que donde está todo el amarillito, es el espacio subendotelial. Ahí es donde se va a acumular el colesterol, ¿ya? Y la aterosclerosis es eso, la acumulación de colesterol entre estas dos capas. Y miren lo que pasa. Uy, cuando hay una acumulación de colesterol entre estas dos capas, miren, va a disminuir la luz la luz de la arteria. Entonces, miren, la sangre no va a poder pasar tan fácilmente. Bueno, en caso de presión, sí va a aumentar la resistencia vascular. Es otro factor. Por eso es que la hipertensión se relaciona mucho con todos los problemas cardiovasculares. Ya, entonces, sabiendo esto, ¿qué vendría a ser la enfermedad coronaria isquémica? La enfermedad coronaria isquémica es una placa un ateroma, porque esta plaquita se le dice ateroma, ¿ya? Ateroma, pero en las arterias coronarias. Eso es una enfermedad coronaria isquémica. Vemos acá cómo es que esta arteria coronaria está con colesterol en sus capitas y cuando hay una placa o ateroma, como vemos, está disminuyendo la luz y si no puede pasar la sangre tan fácilmente, no va a llegar la misma cantidad de sangre y oxígeno y nutrientes al corazón, en este caso porque estamos hablando de coronaria isquémica, porque estas placas ateroscleróticas en realidad pueden ocurrir en cualquier arteria de nuestro organismo. Cuando ocurren en las arterias coronarias es que se denomina enfermedad coronaria isquémica o cardiopatía isquémica. Ya, entonces, ¿qué pasa si no llega suficiente sangre al corazón? El corazón, pues, como cualquier tejido, puede llegar a morir. Y acá es donde vemos cómo se va a desarrollar toda esta enfermedad. Ah, ya. Otra de las definiciones que tenemos que tener claro, ya lo habrán visto antes, así rapidito, son las lipoproteínas. No voy a hablar del metabolismo porque eso no es relevante ahora, sino vamos a hablar de las características más importantes de cada uno. Acá lo que tienen que saber es que, bueno, el kilomicrón, ya, el kilomicrón es el que tiene mayor cantidad de triglicéridos. 89 o 90% es el que tiene 80-90% de triglicéridos es el que es el kilomicrón, el que tiene más triglicéridos de todas las lipoproteínas, ¿ya?
Y, bueno, las lipoproteínas, como sabemos, van a servir de transportadores para los lípidos, porque los lípidos por sí solos son hidrofóbicos. Entonces, si quieren pasar a la sangre tiene agua. Son hidrofóbicos, es como decir, le tienen miedo al agua. Entonces, no van a poder estar en ese medio. Necesitan de estas lipoproteínas para poder transportarse y llegar a los tejidos, porque los tejidos también necesitan lípidos, ya sea para producir energía o también para incluso generar ciertas hormonas. Entonces, los kilomicrones son los menos densos, pero los más grandes. O sea, densidad, mientras más chiquito, más denso es. No es como si tuvieras una esponja y la aprietas, se vuelve más durita, más denso, algo así. Entonces, los kilomicrones son los que tienen más triglicéridos, son menos densos, se van a producir en el enterocito y van a llevar estos lípidos, o sea, van a ir dejando estos triglicéridos no, ahí no me quiero pasar el metabolismo, pero van a dejar estos triglicéridos en forma de ácidos grasos a los tejidos y los tejidos hacen función. Listo, ahí está. Luego está, ya acá, esperen que cambie de pluma, ya. Acá está en español, pero más se conoce así. En la VLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad, es la segunda que tiene más triglicéridos, la LDL y la HDL. Lipoproteína de baja densidad, de low, y lipoproteína de alta densidad, que es high, ¿ya? Acá estas dos son las más importantes, porque, a ver, la LDL también se le dice colesterol malo, porque en realidad esta LDL lo que hace es dejar este colesterol en este espacio subendotelial. Así es como llega el colesterol a ese espacio. Mediante la LDL viene y deja su colesterol ahí. Y la HDL se le dice el colesterol bueno, porque lo que hace este HDL es como recoger ese colesterol. Ya viene el HDL como que con un recogedor y se barre todo ese colesterol que dejó la LDL. Y así funciona. Eso es cuando está todo normal, ¿no? Eso siempre debe funcionar pero para que no haya un exceso de colesterol como se ve en estos casos. Ya, eso en cuanto a lipoproteínas. Pero, y acá pasamos a la fisiopatología, que es qué pasa cuando consumimos un exceso de grasas, cuando tenemos un exceso de colesterol. Entonces, eso se va a desregular. Digamos, ya acá tenemos entonces un endotelio normal, ¿ya? Sí se ve mi puntero, ¿no? A ver. Ya, tenemos el endotelio normal, todo sanito. Y bueno, acá comenzamos con la disfunción endotelial, que como les dije puede ser tanto por la menopausia o por otros factores como fumar, beber mucho alcohol. El endotelio ya de por sí comienza a recibir daño. Una vez que el endotelio está dañado, le agregamos, digamos, una persona fumadora, alcohólica y encima come mucha grasa, no sé, se come su pollo a la brasa con el aceite que he reusado 10 veces, ya eso tiene un montón de colesterol. Entonces, la LDL va a chapar todo este colesterol y hace su función normal, ¿no? Deja el colesterol entre el espacio, en el espacio subendotelial, en este espacio. Acá vemos la LDL de verdecito, entra, la LDL tiene la capacidad, como vemos, de atravesar el endotelio y va hasta el espacio subendotelial y se queda acá, deja su colesterol. Y bueno, y lo que pasa acá es que sumado a la disfunción endotelial, como dijimos, va a haber un exceso de radicales libres. Cuando hay exceso de radicales libres, esta LDL se va a oxidar, ¿ya? Vamos a tener una LDL oxidada, que es estos puntitos chiquitos de ahí. Esta LDL oxidada, lo que pasa con ella es que cuando viene el HDL, la HDL no la reconoce, porque para que el HDL funcione bien, se lleve el colesterol que fue dejado por la LDL, tiene que reconocerla. Lo que no pasa con la LDL oxidada. Entonces el colesterol se va a ir acumulando y acumulando ahí. Y aparte, como dije, va a actuar como un agente extraño, porque va a ser diferente a lo normal, ¿no? Es un agente extraño para nuestro organismo. Entonces se va a activar nuestro sistema inmune. Van a llamar a los monocitos. Acá tenemos el monocito, que viene por la circulación sanguínea
y también, pum, atraviesa el endotelio. Acá el monocito es lo mismo ya, solo que cuando está en sangre se llama monocito y cuando está en el espacio subendotelial se va a llamar macrófago. Es lo mismo en realidad, solo que cambia de nombre dependiendo del lugar donde está. Entonces el macrófago lo que trata nuestro organismo es eliminar ese cuerpo extraño, que es el LDL oxidado. El macrófago entonces comienza a comerse a todo el colesterol. Se comienza a comer y comer y comer y así trata de eliminarlo. Ya, hasta ahí todo bien. Nuestro organismo está como tratando de volver a la normalidad todo. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si la persona sigue comiendo grasa? Sigue excediéndose, sigue generando su daño endotelial. Esto va a empeorar porque vamos a tener mucha más grasa y y nuestro macrófago ya no va a poder. El macrófago lo que va a pasar es que se va a llenar de grasa, se va a llenar de grasa y cuando se llena de grasa este macrófago se le llama célula espumosa. Uy, ya, este macrófago acá está como llenito de grasa, ¿ya? Acá se convierte en una célula espumosa y ya comenzamos con la formación de la placa de ateroma. Acá es donde comienza todo porque, a ver, ¿dónde está? Ya. A partir de acá comenzamos con la formación de, ay, se me fue el nombre. Ya, acá comienza la formación de la placa de ateroma y luego viene lo que cuando el macrófago sigue lleno de grasa, va a explotar. Ya, así de simple. Explota, se divide, genera apoptosis y muere. Y el colesterol que estaba en su interior va a quedar acá, en este espacio. El colesterol se va a ir acumulando y va a comenzar a crecer. O sea, ahí vemos que se está haciendo un bulto, ¿no? Entre el endotelio y el tejido conjuntivo. Este es el colesterol que se va a ir acumulando. Además, acá por el mismo proceso inflamatorio, se van a llamar a células musculares lisas. ¿Ya? Estas células musculares lisas, cuando ya la plaquita está más grande, van a formar una cápsula. A ver, digamos, acá está el colesterol que se ha acumulado porque los macrófagos reventaron y acá se va a comenzar a formar la cápsula, ¿ya? Alrededor. Esta capsulita que acá está formada. Se va a comenzar la cápsula y cuando ya se forma la cápsula es cuando le decimos ateroma, ¿ya? Con la cápsula ya decimos que es un ateroma. Cuando el colesterol está en el espacio subendotelial, está en el estado de preateroma. Ya, entonces, ¿hasta ahí todo claro? O repito otra vez, así. Ah, sí, ¿podrías repetir la parte en la que se deposita el colesterol, por favor? Ya, o sea, desde cuando revienta el macrófago hasta ahí está bien. O sea, la célula espumosa que mencionaste, Ujú, esa ¿cómo de ahí pasa a depositar el colesterol? Esa parte ya, no la entendí. ya. La célula espumosa, lo que es un macrófago llenito de colesterol. Cuando sigue habiendo colesterol, el macrófago lo que va a hacer es crecer, se va a llenar tanto que va a reventar. Literalmente el macrófago explota, entra en apoptosis. Entonces, como estaba lleno de colesterol, cuando explota se va a liberar todo ese colesterol de su interior y se va a quedar acumulado en este espacio subendotelial. Eso es. ¿Se entendió? Porque el LDL tiene mayor cantidad de colesterol, ¿verdad? Claro, es el que deja el colesterol en este espacio. ¿Está ahí todo claro? Sí. O sea, y luego que el colesterol ya se acumula, se fibrosa el tejido y Claro, o se sea, menciona lo que mencionaste. ¿Cómo? O sea, se fibrosa el tejido y se menciona y se forma lo que mencionaste. La cápsula, ajá.
La cápsula está formada por células del músculo liso, que también después se van a fibrosar. Ajá. Ya. Vamos a continuar. Entonces, hasta aquí tenemos, miren, a ver, hasta aquí tenemos nuestra plaquita de ateroma, ¿ya? Y miren todo el espacio que está ocupando en la luz endotelial. Aquí está con su cápsula, digamos. Ya, está ahí todo bien. Pero, ¿qué pasa si sigue habiendo más factores de riesgo? La persona no se corrige y sigue. Pues esta cápsula, dependiendo si es grande o gruesa, acá tengo una imagen, creo, ya miren. Ya, esta es la estría grasa. Cuando se forman las células espumosas, se le dice estría grasa, ¿ya? Cuando revienta la célula espumosa es preateroma, cuando ya está el colesterol en el espacio, y cuando ya tiene su cápsula es ateroma. Eso sí tienen que saber. A ver, entonces, digamos, cuando ya tiene su cápsula, pasando acá otra vez, la cápsula puede ser delgada, como acá. Miren, esta es la cápsula, esta de acá. Esta cápsula puede ser delgada o puede estar bien gruesa, ¿ya? Cuando la cápsula es delgada, si tenemos más factores que dañinos, más radicales libres, más sustancias tóxicas del humo del tabaco, esta cubierta, como es finita, va a ser más propensa a reventarse. Miren, acá se revienta. Ya, continuemos con esta última parte, así rapidito. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí se escucha. Ya, gracias. Ya, rapidito. ¿Ya dónde nos quedamos? Ya. Vemos que esta plaquita, la cápsula, se va a romper y entonces todo este colesterol que estaba acá va a salir a la sangre, ¿no? Vas a entrar en contacto con la sangre. Y no solo este colesterol, sino que del músculo liso va a haber esas fibras de colágeno que tiene, van a salir también, pero el músculo liso reacciona con la sangre. Lo que pasa es que cuando el músculo liso entra en contacto con la sangre se van a formar un trombo, o sea, es como la sangre se va a volver más espesa porque se va a comenzar a unir con este colágeno y se forma el trombo. Y vemos acá que el trombo sí va a poder llegar a ocupar toda la luz de esta arteria. Entonces ahí es donde comienza este periodo de isquemia, porque si está tapando toda la luz de la arteria, la sangre no va a poder pasar. Entonces no va a llevar oxígeno, no va a llevar nutrientes, y en este caso, como estamos hablando de las arterias coronarias, no va a llegar esa sangre al corazón. El tejido muscular cardíaco no va a estar irrigado y por lo tanto no va a poder realizar sus funciones de contracción. Y acá vemos, esta imagen está en sus PPTs, el core, que es la zona necrótica con el colesterol, la cápsula, que está compuesta por estos músculos lisos que se vino desde abajo, ¿ven? La cápsula. Y bueno, cuando se rompe, se libera todo esto a la luz, que es esta partecita de acá, y se forma el trombo que puede llegar a ocupar la luz tubular, la luz del vaso. Ya, como les estaba diciendo, acá vemos una imagen más representativa que se los voy a dejar más ya para que lo vean ustedes, pero solamente recuerden esto, estría grasa, cuando ya se forma la célula espumosa, luego viene el preateroma cuando tenemos al colesterol dentro, en el espacio subendotelial, y ya se dice ateroma en sí mismo cuando ya posee la cápsula. Ya, next. Ya vamos a acabar. Entonces, ¿qué pasa cuando el corazón, la arteria coronaria del corazón se obstruye? La sangre no va a pasar, ¿verdad? Y cuando este evento se va a denominar infarto agudo de miocardio. Ahí es cuando nos infartamos, cuando la sangre ya no puede llegar al corazón. Y la patogenia es la siguiente, ¿ya? O sea, a los segundos que ya la arteria está ocluida completamente, no llega la sangre, a los segundos ya disminuye el ATP. Claro, porque no lleva oxígeno, no se va a poder producir ATP, entonces va a disminuir. A los 2 minutos ya no hay contracción, la contracción no está bien. A los 10 minutos hay edema celular, disminuye el potencial de membrana y riesgo de arritmia.
Es decir, que como las células cardíacas están muriendo, una célula muerta no va a poder conducir el impulso nervioso. Por eso es que cuando no hay un buen impulso nervioso puede desencadenar arritmias. Luego a los 20 a 40 minutos, y esto sí se debe acordar porque a partir de los 20 minutos ya hay una lesión celular irreversible. Ya la célula muere completamente y así le metas otra vez, así vuelve el flujo sanguíneo otra vez, no va a poder recuperarse, ¿ya? Luego a las 3 horas, ondulación de miofibrillas se deforman, hemorragia, edema a las 4 a 12 horas. Y a las 6 horas, esto también deben acordarse, ocurre la necrosis, ¿ya? La necrosis, ya el tejido cardíaco va a estar muriendo. Y a las 18 24 horas, ya se ve la necrosis por la parte de afuera, se ve una necrosis coagulativa que también la van a ver en patología. Ya pasando a la clínica, o sea, ¿qué manifestaciones nos da este infarto agudo de miocardio? Bueno, antes de pasar a la parte de infarto, en el caso de enfermedad coronaria isquémica, tiene que tener claro que no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo un infarto que una enfermedad coronaria isquémica. La enfermedad coronaria isquémica, cuando se obstruye esta arteria coronaria, desencadena el infarto, ¿ya? Y síntomas, porque tienen diferentes síntomas, son parecidos, pero, pero no son iguales. En la enfermedad coronaria isquémica, cuando hay un 70% de obstrucción, se va a producir una angina estable. Y una angina estable angina es dolor, ¿ya? Dolor retroesternal en el pecho. Entonces, es estable cuando se puede calmar en reposo o con nitroglicerina sublingual. Es decir, yo estoy parada y me duele el pecho, o sea, me duele fuerte, siento que me presiona, pero me siento, me calmo y ya se me pasa. Esta va a durar de 3 a 6 minutos y ahí es cuando se considera estable, ¿ya? Por otra parte, cuando estamos ante un 90% de obstrucción, o sea, ya todo este trombo ha alcanzado el 90% de obstrucción, solo hay un pedacito, un espacio chiquito por donde va a pasar la sangre, ya se produce la angina inestable, donde así me siente, así me eche, el dolor va a seguir. E incluso puede durar más de 30 minutos. Ya cuando detectamos esta angina inestable, ya estamos en un alto riesgo de infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Y bueno, luego cuando se obstruye completamente esta arteria, ya se está infartando el paciente. Ya en cuanto a la clínica, vamos a tener se ha investigado que en realidad la clínica puede variar en mujeres, ¿no? Lo típico es que lo que se da en hombres ya el dolor retroesternal, disnea, que lo vamos a ver mucho en insuficiencia cardíaca, el doctor mencionaba cada rato disnea, disnea, disnea. El dolor retroesternal que se proyecta al lado izquierdo del cuerpo, vómitos, náuseas, diaforesis o sudor excesivo. Y lo típico, ¿no? Pero en las mujeres ocurre algo distinto y algo que a veces lo toman desapercibido cuando están teniendo un infarto. Y es que en la mujer a veces no puede haber el típico dolor retroesternal. Es decir, una mujer se puede estar infartando y como tú no le notas dolor retroesternal, tú dices, ah, no, no es infarto porque no le duele el pecho, pero no, puede que sí tenga ese dolor, ¿ya? Otras molestias son el dolor en el epigastrio, opresión, molestias en epigastrio, fatiga, mareo, síncope, etcétera. Eso es ya lo que deben recordar también, no solo para esta clase, sino también para la práctica. Ya, ahora en el infarto agudo de miocardio van a ver los biomarcadores. Y estos biomarcadores se producen, digamos, cuando la célula se muere, el cardiomiocito se muere. Esta es la estructura normal de una célula muscular, ¿no? ¿Recuerda? Entonces vamos a tener sus componentes: actina, troponina C, troponina I, troponina T, y estos son sus componentes. Pero cuando muere una célula cardíaca, todo esto como que se desmantela. O sea, la troponina va a estar por ahí, la actina por allá, y se van a ir así. Todo se va a desordenar, se van a desmantelar y se van a ir por diferentes partes. Entonces aquí es donde se comienzan los marcadores, ¿no? Tenemos el primer marcador que aparece, recuérdenlo siempre, es la mioglobina. Aparece las 2 a 3 primeras horas, ¿no? La mioglobina estaba acá y se salió, está en la sangre. Uy, detectamos mioglobina.
Pero ¿qué pasa con la mioglobina? Es que esta no es específica, porque no solo el músculo cardíaco tiene mioglobina, también otros músculos tienen mioglobina, entonces puede tratarse de destrucción de algún otro músculo. Lo que sí es específico es la troponina y sobre todo la troponina I, la que está acá, estas dos de rojito. Esta aparece después, entre las 4 y 6 horas, pero es la específica para infarto. Esto sí es muy probable que les venga en su parcial. La troponina, si les ponen entre troponina T o troponina I, marcan la I, es la que específica para infarto. Ya, eso tienen que recordar. Ya, este es un cuadro más específico si lo quieren ver de biomarcadores, pero es ya para si quieren profundizar. Ya, y por último, ¿cómo se manifiesta un infarto agudo de miocardio en el electrocardiograma? ¿Ya? Primero, puede haber, como vimos, una oclusión completa de la arteria coronaria y nos va a dar un infarto transmural. Un infarto transmural es decir que todo este espesor del miocardio se va a infartar. Es decir, que no va a tener oxígeno. Va a estar ahí sin oxígeno, sin sangre. Cuando es un infarto transmural, vamos a tener elevación del segmento ST. No sé si se acuerdan el electrocardiograma, tenemos acá Q, R, S, T. Este segmento ST se va a ver elevado, como vimos. Lo normal es esto. Ya Q, R, S, T. Este espacito, este chiquito es el ST. Pero miren cuando está infartado, se eleva, ahí se ve. Y también vamos a ver una onda Q patológica. La onda Q que está así normalmente no es tan amplia, se va a ir más para abajo, así. Eso es cuando infarto transmural, pero cuando es un infarto subendocárdico, miren, solo abarca el endocardio, como su propio nombre lo dice. Y eso es porque puede llegar una arteria que esté un poquito más para el endocardio, no desde exactamente afuera del corazón. Entonces, si se ocluye esta arteria y no se ocluye totalmente, sino parcial, el infarto va a ocurrir a nivel del endocardio, ¿ya? Y las manifestaciones se resaltan acá porque es distinta al del infarto transmural. Y es que va a haber una depresión del ST. Acá se elevaba, en transmural se elevaba, en el subendocárdico se deprimía, se va para abajo. Y también se va a invertir la onda T. La onda T es normalmente así, esta es la onda T, pero se deprime, se da sentido contrario. De todas maneras, el infarto transmural es el más común, ¿ya? No sé si les mencioné, no creo si les mencioné, pero la arteria que más se ocluye en una enfermedad coronaria isquémica es la de acá. Es la arteria descendente anterior o izquierda o interventricular izquierda. Esta es la que más se ocluye, ¿ya? Ya listo. Entonces vemos acá. En las primeras horas lo que va a haber es elevación de ST, porque transmural es lo más común, elevación de ST, vemos que se elevó. Luego le va a seguir la depresión de la onda R. Ya esta ondita se deprimió. Aparece la onda Q. Ya la onda Q es muy importante porque la onda Q es símbolo de infarto ya. Ok, si ves onda Q es como que ya no está llegando sangre a la parte del tejido del corazón. Luego viene, después de el día 1 o 2, se invierte la onda T y se pronuncia más de manera negativa la onda Q. Ya, aquí está pronunciada la onda Q. Luego, después de los días, se normaliza la onda ST, se normaliza, la Q sigue invertida. Y lo que caracteriza acá es que después de semanas, años, todo, siempre va a persistir la onda Q, porque el tejido muerto no se va a recuperar. Entonces, por ahí no va a pasar el impulso y la onda Q va a ser negativa, ya para siempre. Entonces, si ves a una persona, ves su electrocardiograma, uy, no tiene onda Q, ha tenido un infarto seguro. ¿Entienden? Y eso es todo, chicos. ¿Alguna duda sobre esta parte? Una pregunta. Sí, Esas ondas que cambian, ¿se debe a que esas partes del tejido han estado necrosadas en el caso de la ujú, depresión, ¿verdad? exacto, Eh, y más o menos como claro. que a qué parte le corresponde cada una.
Ah, ya, Ajá. ya. Ay, ¿cómo era? Espérate. Me voy a poner. Ay, qué feo dibujo. Ya. La cosa, la onda QRS generalmente la onda P, ¿ya? Esta es la onda P. En fisiología sí les enseñaron el electrocardiograma, ¿ya? La onda P se refiere a la despolarización auricular. Y el electrocardiograma, recuerden que es algo eléctrico, entonces cuando hablamos de despolarización, o sea, el impulso está pasando por la aurícula en ese momento, ¿ya? A ver, vamos a dibujarlo así rapidito. Onda P, el impulso pasa por la aurícula y se genera esta onda. ¡Pum! Ya está. QRS. Ya, la onda QRS se refiere a la despolarización ventricular. Por el impulso comenzó por acá, sigue por acá. Entonces se genera esta gran onda, porque el ventrículo es más grande, se despolariza. Corresponde a la despolarización ventricular. Entonces, y este segmento ST es como, este normalmente es bien chiquito ya, pero cuando se agranda, o sea, porque este espacio es recto, significa que no hay carga en ese espacio, en ese momento. Es como un estado de reposo, ¿ya? Del corazón. Y es chiquito porque se tiene que volver a contraer o recargar, ¿no? Pero, ¿qué pasa si este segmento ST es muy largo? Significa que el corazón o no está pasando la electricidad por esa parte del corazón y está demorando mucho en recargarse. Eso significa que hay muchas células muertas en esa zona, porque las células muertas ya no van a conducir electricidad. Es por eso que se ve la elevación de ese segmento ST. Y se prolonga, perdón. Es, por eso es que se prolonga ese segmento. Acá. Eso quiere decir. Creo que vamos a volver a ver electrocardiograma. Si quieren, les puedo hacer un repaso de electrocardiograma, pero ya es muy tarde. Pero, ¿se entendió? Disculpa, ¿podrías explicar de nuevo la parte del infarto en subendocardial, por favor? Ah, ya. Este es más para conocimiento, más les van a tomar de transmural. Pero miren, es que el miocardio no solo tiene las arterias coronarias, ¿ya? Tiene ramificaciones y alguna de esas arterias solo llega al nivel del endocardio. Cuando llega a nivel del endocardio, porque si es una gran arteria, o sea, es diferente que se te obstruya, digamos, la arteria aorta, a que se te obstruya una arteria marginal que es esta de acá, digamos. A ver. Ya estas son arterias marginales, ¿no? Que derivan de las arteria descendente o interventricular posterior, de la arteria coronaria derecha, ¿ya? Y estas son sus ramificaciones. Es diferente que se te obstruya esta arteria a que se te obstruya esta, ¿no? Esta, obviamente, como es más grande, lleva más sangre, va a tener consecuencias más grandes. En cambio, si se te obstruye una arteria más pequeñita, va solo, digamos, a dejar de irrigar una parte del corazón, ¿entiendes? Pero las coronarias son las más riesgosas porque son las que irrigan la mayor parte. Entonces, en un infarto subendocárdico, lo que se ha obstruido es una de esas pequeñas arterias que solo llega a nivel del endocardio, pues, ¿no? Es como se podrían irrigar por partes. Entonces, la arteria que irriga esta parte del endocardio por esta zona es la que es obstruida. Entonces, esta es la zona que se va a morir. ¿Ya? No es como la transmural que se obstruye totalmente la coronaria y ¡pum! Se muere todo este tejido. Sino acá solo se muere el endocardio. ¿Se entendió? O también, o también puede estar parcialmente obstruida. Si es una arteria grande, pero está parcialmente obstruida, puede que, o sea, es como que va a llegar como gotitas, algo así, va goteando, porque aún que pasa poquita sangre, pero pasa. Entonces esa poquita sangre va a tratar de irrigar la mayor cantidad de músculo. Y como el endocardio está al fondo, es como que decir, la sangre se gasta acá y no alcanza a llegar a las partes más profundas. Es por eso que el endocardio se muere también, en una obstrucción parcial de una arteria grande. ¿Sí se entendió? Sí,
Ya. Listo, chicos. Eso sería todo. Si tienen alguna duda, ahorita les mando el post-test. Y si tienen alguna duda, pregunta, recomendaciones para el caso clínico, no sé si aún tengo la guía, creo que por ahí la voy a ver y les voy a tratar de pasar las degras por el grupo y bueno, eso. Cualquier cosita me dicen. Ay, verdad. Voy a estar mandando una encuesta para la clase de la sesión 2. Les voy adelantando que puede ser el sábado, porque creo que los sábados tienen entrega de trabajos en la mañana y en la tarde están libres, pero ahí les voy a mandar la encuesta para la segunda clase y ver si ya esa es la definitiva o si no coordinamos la fecha definitiva después. ¿Ya? Eso es todo. Recuerden que la asistencia solo es considerada si es que llenan el pretest y el posttest. Ahorita se los mando. ¿Ya les dieron su horario fijo, chicos? Ah, espérate. Ya.